Buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción del economista Pedro Medina, quienes habla, único responsable del programa. Bueno, la selección peruana empató con Marruecos 0-0. Meritorio o no meritorio, pero lo que sí sabemos, lo que hemos visto en la pantalla grande o por los medios de comunicación nos hemos enterado de que la Grescan que tuvieron con la policía española, eso ha perjudicado definitivamente en el descanso, en la preocupación de los jugadores. O sea, psíquicamente no estuvieron bien y a pesar de ese mal momento de la noche hasta la madrugada, porque han estado en la comisaría, han respondido, han respondido. Y eso es meritorio. Y han empatado con quien ganó a Brasil para ocupar el tercer puesto de la eliminatoria, el último mundial. Se participó y el Perú no pudo estar en Qatar. Sí, en Qatar. Ese por un lado. Por otro lado, ya se tejió el montaje para tratar de aniquilar a la presidenta del Perú, a Dina Boluarte, en una forma maquiavélica, subjetiva, por una persona que también es dama, que le habían ofrecido ser ministra de Educación. Es el colmo. Postuló por APP y en la segunda vuelta se puso a disposición de el maestro Pedro Castillo. El que busca encuentra. Y la señora, en vez de hacerle daño a Dina Boluarte, también se está hundiendo y va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Porque todo va a ir en manos de la fiscalía. Y tenga usted la plena seguridad, profesora, de que lo que usted ha montado, todo indica que es un plan estratégico de la fuente del señor Pedro Castillo para aniquilar a la presidenta políticamente, a Dina Boluarte. Ahora se han paralizado las protestas por los problemas naturales que existen y porque reflejan que el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, el gobierno del mismo Pedro Castillo han sido nefastos, porque en vez de hacer uno por estar robando y otra por estar haciendo proselitismo, gastándose la plata de las reservas del Perú para que pueda tener sus frutos, para que lo puedan proteger, es decir, un proyecto personal. Porque las movilizaciones que han habido han sido por la persona, o Pedro Castillo, porque él les ha dado de comer, él les ha dado pasaje, él les ha dado para el hotel, viático, una forma de vida así de fácil y no trabajando. Entonces, pues, esta es la explicación. Y los aymaras es el reflejo de la manipulación y de la influencia de Evo Morales. Él como indígena utiliza su floro para conquistar a la gente analfabeta, diciéndolo yo soy como tú, pero la gente que es natal de esa zona, los aymara, no son ladrones, no son narcotraficantes o no están vinculados al narcoterrorismo. Evo Morales ya no es el que bañaba la hoja de coca, ya no es el hombre que usaba yanque, ahora tiene una residencia en Estados Unidos. Sí, señores, así es la verdad, donde viven sus hijos. Entonces, pues, le van a creer a ese señor que en su mismo país los mismos bolivianos lo detestan, en la mayoría. Sube el avión y la gente lo pifea y lo botan. ¿Hasta dónde lo repudian a Evo Morales? ¿Por qué? Porque el socialismo es así. Solamente, dígame,
un país socialista, comunista, donde el pueblo está bien, donde el pueblo crece económicamente. Solamente los que crecen económicamente son los gobernantes, son una tierra de rateros. Dígame cómo la familia Castro en Cuba son multimillonarios. Un abogado que se metió de guerrillero y lo que su justicia hacia los pobres simplemente fue teórico, bla bla bla. Ahora el pueblo no crece, el pueblo está limitado, está en la parte medieval, estancados, porque no evolucionan, no desarrollan. ¿Por culpa qué? Del comunismo. El señor de Nicaragua, hasta los curas los mete preso, porque los curas, los sacerdotes, hablan con transparencia y como son gente de hábito, gente de fe, gente que está con la familia, que se reúne permanentemente, ve pues la calamidad en cómo se lleva al pueblo de Nicaragua. Por eso la iglesia se le enfrenta abiertamente. ¿Qué ha hecho Ortega? Los ha metido preso. Imagínense. Así son las dictaduras del comunismo. ¿Y quién es la vicepresidenta? Su mujer, su esposa. Es decir, se apoderan del poder. Qué mal estamos. Y el homosexual de Maduro, él mismo lo ha declarado, él mismo lo ha afirmado en los medios de comunicación, él es homosexual. Bueno, pues este enfermo psicológicamente, ¿cómo ha llevado al gobierno? ¿Cómo está la pobreza? ¿Por qué tanto venezolanos tenemos en nuestro país y en los países de Sudamérica? Porque la gente se muere de hambre. De hambre. Ese es el corte comunista que lo van a llevar a Chile, que lo están llevando a la Argentina, y menos mal que la presidenta ha hecho un viraje. Un viraje. ¿Por qué? Porque los mismos comunistas la han condenado de traidora por no seguir los pasos a Pedro Castillo. Entonces, la doctora Dina podrá demostrar que en esta reivindicación que está haciendo tiene que tocar a los puntos neurales donde están las huestes de Pedro Castillo en el gobierno, y deben convocar a todos los peruanos y que se alejen de la influencia del señor Vizcarra, porque Vizcarra es el próximo inquilino del penal, porque no hay pena de muerte. Y hablar de pena de muerte, ya es hora que renunciemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rompamos con el Pacto San José, porque el Perú no puede tolerar que los impuestos de los peruanos tengamos que indemnizar a los terroristas que han matado peruanos, que han dejado lisiados a militares, a profesores, a policías, alumnos universitarios que han sido asesinados cruelmente, gente civil víctima de las cochebombas. A esa gente solamente se preocupan en liberarlos, justifican sus actos terroristas, genocidas, el pacto de José. Entonces, pues, ese pacto que nos metió justamente el ex ministro de Justicia, que tan miserable es de que en recordar su apellido, pero es García Sayán. Sí, señores, ese señor llegó a ser hasta presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido uno de los ejecutores de la liberación de terroristas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos derechos humanos para todos. Ahora que hemos sido víctimas de toda esta situación, de los destrozos de los huaicos, sí, señores, de las aguas empozadas
ahí en las cuencas, en las quebradas. Entonces, se tiene que restaurar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor del peruano que ha sido víctima de la pérdida de sus, de sus bienes, de las víctimas de la pérdida de sus seres queridos, porque han sido víctimas de los huaicos, porque han sido ahogados. Entonces, víctimas ahorita de las grandes enfermedades, producto de este desastre natural. Entonces, pues, los congresistas deben ponerse la pila, o si no, renuncien, porque tenemos que exigir la renuncia al Pacto San José, porque hay criminales de lesa humanidad, genocidas, quienes han participado en la reconstrucción del país. Sí, señores, esas personas deberían estar en el paredón, juicio sumario, porque lo que han hecho en robarse la plata, miren las consecuencias que han traído. En vez de tirarse la plata en golosinas, en aceitunas, en alquiler con montos millonarios, 3 millones, 2 millones, ¿qué es esto, Dios mío? La gran vida, han hecho pachamanca y ahora son los culpables de la muerte de muchos peruanos. ¿Por qué? Porque justamente no hicieron nada por la reconstrucción. Entonces, mis queridos amigos, quienes simpatizan o no simpatizan por este programa, o de quien habla, lo que tenemos que exigir es al Congreso que pidan la renuncia a Pacto San José, porque no podemos aceptar gente criminal que por un celular matan. ¿Cuántos jóvenes, cuántos padres de familia, cuántas amas de casa han sido víctimas del robo y del asesinato? ¿Cómo es posible que los sicarios estén libremente con los muchachos para ejecutar los actos de venganza por encargo? Matan. Esto tiene que parar, señora presidenta. Pero para eso tenemos que exigir al Congreso que se dejen cojudeces. O se ponen las pilas, o si no que renuncien, o si no el pueblo los va a sacar a punta de patada. Vamos al corte comercial.
Bueno, la situación de Dina Boluarte es delicada, pero no podemos permitir los peruanos en que la señora deje de gobernar como debe ser. Tenemos que renunciar al Pacto de San José para eliminar a los traidores de la patria. ¿Quiénes son? Los corruptos que se han tirado la plata, como el caso de la reconstrucción del país, han despilfarrado el dinero. Ahí están las consecuencias. Y el dinero no de su bolsillo, sino de todos los impuestos, de todos los peruanos, impuestos directos e indirectos. Y tenemos también los actos de asesinato, la criminalidad. Y hay que purificar al Estado a lo interno, como también a lo interno con los malos elementos en la Policía Nacional, degradarlos públicamente y fusilarlos, como también a militares, porque manchan, ensucian el emblema en el cual juramentaron servir a la patria, a lo de la Policía Nacional del Perú, oficiales y suboficiales, a los miembros de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales, para que sean el ejemplo del pueblo peruano. Pero si ven que son delincuentes, entonces la gente ve con normalidad la delincuencia. Y un combate contra el comunismo enquistado en los colegios, en las universidades, en los institutos. Esa gente está enferma. Su demencia influyen cuando transmiten en su mensaje, y la gente que es receptora en las aulas lo dan por cierto que el sistema no funciona, lo dan por cierto que ellos tiran corruptos a lo que les conviene. Entonces el concepto del niño, del adolescente o del que está en la universidad o en el instituto, a veces por conveniencia están como loros que repiten. Ese es el objetivo de los comunistas, concientizar. Y todavía ganan sueldo de los impuestos que nosotros pagamos para que mañana más tarde nos destruyan. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Pagar impuestos, directos e indirectos, para alimentarlos, y ellos malogran la mente de las escuelas, de los institutos o de las aulas universitarias, la mente. Por eso que son una tira de cantidades de parásitos manipulados quienes vienen en las famosas marchas. Señora Dina Boluarte, con el ministro de Educación, que para mí, de acuerdo que le he escuchado, es una persona decidida para cambiar la parte curricular y cambiar al factor humano en las aulas. Elimínenos. Y una vez por todas, el ministro de Trabajo debe eliminar la representación del Movadez o llamado Fedatet o del CONARE, lo que quieran, como sindicato. Ya olvidémonos de todos estos malos elementos, porque es decisión. Y usted quedará en la historia que su gobierno erradicó a los terroristas y a los comunistas inservibles para la patria. Y más bien, ellos deben tener un proceso sumario para ver cuánto daño han hecho al Perú y cuál es su vínculo con el terrorismo o el narcotráfico. Porque ahora están aliados con la minería informal, minería ilegal, y con los narcotraficantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Taladores. Miren, han malogrado el ecosistema. Antes los árboles
a través de los tiempos, a través de los siglos, retenían la velocidad y la fuerza de los huaicos, cuando se salían de las cuencas. Los árboles retenían la fuerza de los aires, los vientos. Ahora no hay árboles, entonces cae con fuerza, con una gran velocidad, el huaico y las aguas emposadas en las cuencas. El aire, el viento, circula abiertamente, no hay nadie que lo retenga, ya no hay árboles. ¿Quiénes son los taladores que se han enriquecido y que ahora el pueblo peruano se ha perjudicado? Ahora el pueblo peruano tendrá que saber con sapiencia y con los hechos que están sufriendo cómo elegir sus autoridades. Ya no se trata que delincuentes tengan una cantidad de constructoras para devorar el presupuesto de las inversiones de la municipalidad o gobiernos regionales. Debe desaparecer los gobiernos regionales. Es una burocracia que se enriquece. Sí, señores, debe desaparecer los gobiernos, porque de descentralización no hacen nada, señores. Nada, lo que es nada. Ahora se han acostumbrado a comprar a los órganos de control, o de repente, como le dan ya 2% a la Contraloría, entonces también los filetean por lo bajo para que no fiscalice. Entonces, pues, señora presidenta, señor congresista, hagan algo por el Perú. En este caso, por ejemplo, que el pueblo sepa elegir bien a sus representantes. Ahí están las consecuencias. Medio de comunicación, aparte del mercantilismo, aparte de la ganancia, de las propagandas que influyen mucho en la gente, pónganse la mano al corazón y vean el daño y la desgracia que están llevando al Perú. Y la desgracia en la familia de los peruanos, porque han habido muertes por los fenómenos de naturaleza. Y esa muerte no repara al padre, la madre, el hermano, al hijo, a nadie, porque son víctimas. Y ahorita que vienen las epidemias, mucho más, medio de comunicación. A ver, póngase la mano al corazón y la mano al bolsillo. Y comienzan a apoyar a la gente que está necesitada. Para la próxima no influyan en su propaganda a llevar malos elementos, que ustedes saben que son malos elementos, que son delincuentes, pero por la plata, el estilo Judas, venden a Jesús. Vamos a la segunda parte de la nota publicitaria.